El profundo vacío del espacio que rodeaba el sistema Kepler 442 se extendía infinitamente en todas direcciones, impregnado de la fría luz de estrellas distantes. En esta región aparentemente vacía, algo inmenso se movía en la oscuridad. 847 naves de guerra de la hegemonía periana surcaban el espacio en perfecta formación, con sus agujeros brillando bajo la tenue luz estelar. Cada nave era un monumento a la ingeniería alienígena, repleta de armas que habían conquistado 17 sistemas estelares y reducido a cenizas incontables mundos. El almirante Bexatar permanecía en el puente de su nave insignia, la Dominación Eterna, observando la exhibición táctica con satisfacción. Sus 3 ojos, dispuestos en un patrón triangular sobre su cráneo alargado, se centraban en el único punto que representaba su objetivo. Durante más de 3 siglos, había liderado las flotas de expansión de la hegemonía y jamás había sido derrotado. Todas las especies con las que se toparon sucumbieron ante su tecnología superior y su abrumadora mayoría. Hoy no sería la excepción. El objetivo era una nave humana detectada por sensores de largo alcance en el límite del sistema. Los informes de inteligencia sugerían que los humanos eran una especie joven, apenas capaz de realizar viajes interestelares. Sus naves eran rudimentarias, sus armas primitivas y su comprensión de la política galáctica inexistente. Esta única nave, fuera cual fuera su propósito, proporcionaría información valiosa sobre las capacidades humanas antes de que la flota principal de invasión llegara a reclamar su planeta natal. El almirante llamó al oficial científico Kate Moore desde su puesto, con la voz melódica típica de su especie. Nos estamos acercando al alcance de las armas de la nave humana. Los primeros escaneos sugieren que se trata de una nave de clase crucero de aproximadamente 400 metros de eslora. Vestar asintió, con una confianza inquebrantable. Las naves más pequeñas de su flota eran más grandes que la nave humana, y su nave insignia por sí sola tenía suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. Continúen la aproximación. Quiero un análisis táctico completo de sus capacidades defensivas. A años luz de la armada alienígena que se aproximaba, el USS Dakota navegaba pacíficamente por el espacio en lo que debería haber sido una misión de exploración rutinaria. El capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando, revisando informes fotográficos estelares con la naturalidad de quien había pasado la mayor parte de su vida adulta entre las estrellas. A sus 38 años, ya había comandado 3 naves diferentes, pero la Dakota era su favorita. Era rápida, fiable y estaba equipada con los sistemas defensivos más modernos que los mejores ingenieros de la Tierra podían fabricar. El capitán llamó al teniente comandante Ryan Hayes desde la estación táctica. Su voz transmitía un tono de interés más que de alarma. Los sensores de largo alcance detectan múltiples contactos que se acercan a nuestra posición. La computadora estima que más de 800 naves están trasladando información. Morrison levantó la vista de sus informes, arqueando una ceja. 800 menudo desfile. ¿Alguna idea de a quién pertenecen? La comandante Lisa Park, oficial táctica de la nave, pasó los dedos por la consola con la eficiencia de un profesional. Llevaba el pelo oscuro recogido al estilo reglamentario y sus ojos marrones permanecían fijos en los datos entrantes. Configuración desconocida, señor. Las naves no coinciden con ningún diseño humano o alienígena amistoso conocido en nuestra base de datos. Sin embargo, son grandes y definitivamente se dirigen directamente hacia nosotros. ¿Cuánto tardarán en alcanzarnos?, preguntó Morrison, reclinándose en su silla con la calma que le otorgan años de experiencia en el espacio profundo. A la velocidad actual, aproximadamente 47 minutos, respondió Hayes. ¿Debería empezar a cargar los sistemas defensivos? Morrison lo consideró un momento. Las situaciones de primer contacto siempre eran delicadas, y tomar medidas defensivas demasiado rápido podría interpretarse como hostil. Por otro lado, 800 naves desconocidas acercándose en formación no parecían precisamente tener intenciones pacíficas. Pongan los escudos en estado de alerta y realicen un diagnóstico completo de todos los sistemas. Asegurémonos de estar preparados para lo que sea que esto resulte. En la sección de ingeniería del Dakota, el ingeniero jefe Danny Rodríguez ya iba 3 pasos por delante de la tripulación del puente. Sus sistemas de monitoreo habían detectado la flota entrante antes que los sensores del puente, y estaba realizando comprobaciones del sistema con la precisión metódica que había mantenido a las naves funcionando sin problemas durante los últimos 15 años. Rodríguez era el tipo de ingeniero que creía que la preparación prevenía problemas y quería que todos los sistemas funcionaran a su máxima eficiencia antes de que llegaran sus visitantes. Torres llamó a la oficial de navegación Sandra Torres, que trabajaba en una estación cercana. Haz una comprobación rápida del motor cuántico.
Si las cosas salen mal, quiero asegurarme de que podamos salir de aquí rápido. Torres asintió, sus dedos bailando sobre los controles. Llevaba 2 años en el Dakota y había desarrollado una comprensión casi intuitiva de los sistemas de navegación de la nave. Los sistemas de propulsión son verdes en todos los ámbitos. Danny, podríamos saltar a FTL en 30 segundos si fuera necesario. De vuelta en el puente, la doctora. El Encumar levantó la vista de su estación científica con una expresión de desconcierto. Como jefa científica de la nave, era responsable de analizar cualquier fenómeno nuevo que encontraran, y la flota que se acercaba era definitivamente inusual. Capitán, estoy recibiendo lecturas interesantes de esas naves. Sus señales energéticas sugieren que utilizan sistemas de energía basados en la fusión, pero las configuraciones no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Morrison centró su atención en la pantalla principal, que ahora mostraba la flota que se acercaba como pequeños puntos de luz contra el campo estelar. ¿Alguna señal de armas? Definitivamente armadas, confirmó Park desde táctica. Estoy detectando múltiples sistemas de proyección de energía en cada nave. Parecen estar utilizando algún tipo de tecnología de rayos de partículas, probablemente respaldada por proyectiles explosivos convencionales. Convencional, reflexionó Morrison. ¿De qué tan convencional estamos hablando? Park volvió a consultar sus lecturas. Basándome en la producción de energía, estimaría que sus armas son aproximadamente equivalentes a las que usábamos hace unos 50 años. Lo suficientemente potentes como para ser peligrosas, pero nada que nuestro escudo actual no pueda controlar. El puente se sumió en un cómodo silencio mientras la tripulación continuaba con sus preparativos. Así operaban los humanos en situaciones de crisis, reflexionó Morrison. Sin pánico, sin gestos dramáticos, solo competencia profesional y humor irónico ante lo desconocido. Era una característica que había sido útil para la humanidad en su expansión por la galaxia. Y que les sería útil hoy. A bordo del Dominio Eterno, el almirante Vexar estaba cada vez más desconcertado por la respuesta humana a su llegada. El protocolo estándar al enfrentarse a una flota hegemónica era la rendición inmediata o la huida desesperada. Los humanos no hacían ninguna de las dos cosas. Su única nave continuó su rumbo original, sin mostrar señales de pánico ni preparación para la batalla. El señor Kate Moore informó: estamos interceptando las comunicaciones humanas. Parecen estar realizando comprobaciones rutinarias del sistema y discutiendo nuestro enfoque en lo que solo puede describirse como una conversación informal. Los 3 ojos de Vestar se entrecerraron confundidos. ¿Informal? ¿Se enfrentan al poder de la hegemonía con una conversación informal? Tal vez no comprenden nuestras capacidades, sugirió su oficial táctico. Su especie podría carecer de la inteligencia necesaria para comprender el peligro al que se enfrentan. Esta parecía la explicación más lógica. Todas las especies con las que se había topado el Igemaní acababan reconociendo su superioridad, generalmente tras ver algunos de sus mundos reducidos a escoria radiactiva. Los humanos simplemente necesitaban educación sobre la realidad de su situación. Abran un canal de comunicación, ordenó Vestar. Iluminemos a estos primitivos sobre sus circunstancias. La solicitud de comunicación apareció en el puente del Dakota con un suave timbre. Morrison le indicó al oficial de comunicaciones Nathan Bell que aceptara la transmisión. Bell, un joven oficial con apenas 2 años de experiencia en el espacio profundo, manejó la señal entrante con la misma serena profesionalidad que caracterizaba al resto de la tripulación. Canal abierto, señor, informó Bell. La pantalla principal parpadeó y se resolvió en la imagen del almirante Vestar. Sus rasgos alienígenas eran imponentes, con una piel escamosa que oscilaba entre púrpura y plata a la luz de su puente. Cuando habló, su voz era profunda y autoritaria, mejorada por un software de traducción que traducía sus palabras a un inglés perfecto. Nave humana, soy el almirante Vestar de la hegemonía ceeriana. Se rendirá de inmediato y se preparará para ser abordado. Cualquier resistencia resultará en la destrucción completa de su nave y la eliminación de su tripulación. Morrison estudió al comandante alienígena por un momento, luego miró a su tripulación por el puente. Park seguía realizando análisis tácticos. Kumar estaba absorto en las lecturas de los sensores y Hayes revisaba en silencio los sistemas de armas. Ninguno de ellos parecía particularmente impresionado por las amenazas alienígenas. Bueno, dijo Morrison finalmente, eso es ciertamente directo. Activó el canal de comunicación de retorno. Almirante Vexar, soy el capitán Jake Morrison del SS Dakota. Agradezco la presentación, pero me temo que tendré que declinar su exigencia de rendición.
Estamos en una misión de exploración pacífica y preferimos que siga así. El alienígena, la expresión del almirante cambió a lo que podría haber sido sorpresa. ¿Rechazas tu única nave primitiva contra el poder de 847 naves de guerra? Morrison se encogió de hombros, un gesto que el software de traducción probablemente no pudo transmitir. Me temo que sí. Sin embargo, me gustaría sugerir una alternativa. ¿Por qué no das la vuelta a tu flota y regresas por donde viniste? Estoy seguro de que todos podemos encontrar mejores usos para nuestro tiempo que dispararnos unos a otros. El canal de comunicación se cerró abruptamente, dejando el puente del Dakota en silencio. Morrison se giró hacia su tripulación, quienes lo miraban con expresiones que iban desde la admiración hasta la M. El almirante Vestar miró la pantalla de comunicación en blanco, donde momentos antes había estado la imagen del capitán humano. En 3 siglos de conquista, ninguna especie había respondido jamás a su Mans con una despreocupación tan despreocupada. La sugerencia del humano de que diera media vuelta y se marchara fue tan inesperada que Bexar se quedó momentáneamente sin palabras. Sus oficiales tácticos lo observaban atentamente, esperando órdenes que sin duda resultarían en la rápida destrucción de la insulsa nave humana. Oficial científico Kate Moore, dijo Bexar finalmente, con un tono peligroso en su voz. Quiero un análisis táctico completo de esa nave humana. Debe haber algo que nos esté pasando por alto. Armas ocultas, naves de apoyo camufladas, algún tipo de escudo avanzado que no hemos detectado. Los largos dedos de Kate Moore se movieron por su superficie de control con una eficiencia experta. El oficial científico zapiriano había analizado miles de naves enemigas a lo largo de su carrera y abordaba cada escaneo con precisión metódica, comenzando un escaneo de penetración profunda. Ahora, almirante, todos los conjuntos de sensores se enfocaron en la nave humana. Los minutos transcurrieron en un tenso silencio mientras los sensores más avanzados de la flota de la hegemonía sondeaban cada centímetro del USS Dakota. Se analizaron las señales de energía, se estudió la composición del pasillo y se mapearon los sistemas internos lo más exhaustivamente posible sin siquiera abordar la nave. Cuando Kate Moore finalmente levantó la vista de su consola, su expresión mostró confusión en lugar de iluminación. Almirante, los resultados del escaneo son desconcertantes. La nave humana parece ser exactamente lo que dice ser. Una sola nave de clase crucero con escudos defensivos estándar y lo que parece serían sistemas de armas convencionales. No detecto armamento oculto, naves de apoyo camufladas ni tecnologías avanzadas que expliquen su confianza. Vestars, con 3 ojos fijos en la pantalla táctica que mostraba la nave humana como una diminuta mota rodeada de cientos de naves de hegemonía. Quizás su especie simplemente carece de la inteligencia para comprender su situación. Algunas razas primitivas han mostrado un comportamiento similar al enfrentarse a una fuerza abrumadora. El oficial táctico de la estación de armas intervino. Señor, ¿deberíamos demostrar nuestras capacidades? Unos cuantos disparos de advertencia podrían ayudarles a comprender la inutilidad de la resistencia. No, respondió Vestar con firmeza. Quiero esa nave intacta para estudiarla. Su tecnología puede ser primitiva, pero cualquier especie capaz de viajar interestelar podría tener algo útil que ofrecer a la hegemonía. Hizo una pausa, considerando sus opciones. Indiquen a la flota que adopte la formación de ataque. Si no se rinden voluntariamente, tomaremos su nave por la fuerza. Al otro lado del vacío espacial, a bordo del USS Dakota, la tripulación continuaba sus preparativos con la misma serena eficiencia que habían mostrado desde que la flota alienígena apareció por primera vez en los sensores. El capitán Morrison caminaba lentamente por el puente, revisando cada estación y observando el trabajo de su tripulación. No había pánico, ni gritos de órdenes, solo la silenciosa competencia de los profesionales en su trabajo. El teniente comandante Ryan Hayes levantó la vista de la consola de armas donde había estado realizando los diagnósticos del sistema. Capitán, todos los sistemas defensivos están en línea y funcionando con normalidad. ¿Debería empezar a cargar el conjunto de armas principal? Morrison lo consideró un momento. Cargar armas podría considerarse un acto agresivo, pero dadas las circunstancias, parecía una preparación razonable. Adelante, Ryan. Enciende todo, pero manténlo en modo de espera. Prefiero tenerlo listo y no necesitarlo que al revés. Hayes asintió y comenzó el proceso de activación de los sistemas de armas del Dakota. El armamento principal de la nave era un cañón de disrupción cuántica, una tecnología relativamente nueva que la mayoría de la tripulación no entendía del todo. Se había instalado durante su última reparación,
junto con los generadores de escudos mejorados y el blindaje del casco mejorado, lo que convertía a la Dakota en una de las naves más avanzadas de la flota de exploración. En la estación de navegación, Sandra Torres planeaba posibles rutas de escape sin perder de vista la flota alienígena que se aproximaba. Sus cálculos indicaban que la Dakota podría superar fácilmente a las naves alienígenas si fuera necesario, pero dudaba que el capitán Morrison optara por huir de un combate. Había servido a sus órdenes durante 2 años y nunca lo había visto ceder ante un desafío. La capitana Torres dijo, levantando la vista de su consola: «Tengo varias coordenadas de salto FTL listas por si necesitamos una salida rápida. El puesto de avanzada humano más cercano está a 6 horas de distancia a máxima velocidad». «Bien pensado, Sandra. Ten esas coordenadas a mano, pero no creo que las necesitemos». La voz de Morrison transmitía la tranquila confianza que le había ganado el respeto de su tripulación. «¿Cómo están nuestros invitados ahí fuera?». La comandante Lisa Park estudió sus despliegues tácticos, observando cómo la flota alienígena comenzaba a desplegarse en lo que era claramente una formación de ataque. Las naves se movían con precisión y disciplina, formando una esfera tridimensional alrededor de la posición del Dakota. «Se lo están tomando en serio, señor. 847 naves en pleno despliegue de batalla. Sea lo que sea que estén planeando, quieren asegurarse de que no podamos escapar». La DRA. Ellen Kumar miró. Se levantó de su estación científica con una expresión de fascinación. Como xenobióloga y analista de sistemas, la tecnología alienígena le parecía casi tan interesante como los propios alienígenas. «Capitán, he estado analizando la composición de su flota y sus señales energéticas. Su tecnología es realmente impresionante según los estándares históricos». «¿Histórica?», preguntó Morrison, acercándose a la estación de Kumar. «Sí, señor. Por lo que veo, sus armas y sistemas defensivos son aproximadamente equivalentes a los que usaba la Tierra hace unos 50 años. Muy avanzados para su época, probablemente devastadores contra civilizaciones menos desarrolladas, pero no exactamente vanguardistas según los estándares actuales». Morrison asimiló esta información pensativa. Hace 50 años, la tecnología militar de la Tierra había sido lo suficientemente formidable como para afrontar la mayoría de las amenazas que encontraban. Pero los avances en física cuántica y ciencia de los materiales habían revolucionado el diseño de naves en las últimas décadas. Si Kumar tenía razón, los sistemas del Dakota estaban generaciones por delante de todo lo que poseían los alienígenas. «¿Y qué hay de su ventaja numérica?», preguntó Morrison. 800 naves siguen siendo 800 naves, independientemente de su nivel tecnológico. Kumar sonrió, con la expresión de un científico que acaba de resolver un rompecabezas interesante. «Esa es la parte fascinante, señor. Sus armas parecen estar diseñadas según el principio de abrumar los escudos enemigos mediante un bombardeo sostenido. Muy efectivas contra las barreras de energía convencionales, pero nuestro blindaje de red cuántica funciona con principios completamente diferentes». En la estación de comunicaciones, Nathan Bell se enderezó repentinamente en su silla. «Capitán, transmisión entrante de la flota alienígena. La misma fuente que antes». «Transmítala, Nathan». La pantalla principal mostraba de nuevo al almirante Vestar, pero esta vez la expresión del comandante alienígena era más dura, más amenazante. Cuando habló, su voz tenía la fuerza de una autoridad absoluta. «Capitán humano, ha tenido tiempo de considerar su situación. Mi flota está ahora en posición de destruir su nave por completo. Esta es su última oportunidad para rendirse». Morrison miró a su tripulación por el puente. Hayes tenía las armas listas. Park tenía los sistemas defensivos a máxima eficiencia. Torres tenía rutas de escape planeadas. Y Kumar había proporcionado un análisis completo de la amenaza que enfrentaban. Todo estaba tan listo como podía estar. El almirante Morrison respondió, con la misma calma que había usado durante toda la conversación. «Agradezco su paciencia, pero mi respuesta sigue siendo la misma. No tenemos intención de rendirnos ante usted ni ante nadie. Sin embargo, sigo dispuesto a discutir una solución pacífica a esta situación». El rostro alienígena de Bexatar se retorció en lo que podría haber sido un gruñido. «Continúan desafiando la hegemonía con una sola nave contra toda nuestra flota. La arrogancia de su especie será su destrucción». ¿Arrogancia? Morrison parecía genuinamente desconcertado por la acusación. «Almirante, simplemente intento evitar violencia innecesaria. Seguramente podemos encontrar una manera de resolver esto sin que nadie salga herido».
La risa del almirante alienígena fue un sonido áspero que el software de traducción interpretó como algo entre un gruñido y un chillido. Hablas de evitar la violencia mientras te enfrentas a 800 buques de guerra con una sola nave. Tu confianza es fruto de la locura o de tecnología que aún no hemos detectado. Morrison volvió a encogerse de hombros, sabiendo que el gesto probablemente se perdería en la traducción. Quizás un poco de ambas cosas, almirante. Pero la oferta sigue en pie. Da la vuelta a tu flota y haremos como si todo esto nunca hubiera sucedido. El canal de comunicación se cerró con un clic brusco, dejando el puente en silencio. Morrison regresó a su puesto de mando y se acomodó con la facilidad de quien ya ha estado en situaciones similares. La flota alienígena estaba en posición. Las armas estaban cargadas a ambos lados, y el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Bueno, dijo Morrison a su tripulación, supongo que estamos a punto de descubrir lo buenos que son realmente nuestros nuevos sistemas defensivos. Tocó el control de comunicación de toda la nave. Todos, aquí el capitán. Estamos a punto de enfrentarnos a una flota alienígena hostil. Todo el personal a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. En toda la nave, la tripulación se movilizó a sus posiciones asignadas con la eficiencia experta de un equipo bien entrenado. En ingeniería, Danny Rodríguez realizó los ajustes finales a los generadores de escudos cuánticos. En la enfermería, la doctora Lisa Chan se preparó para posibles bajas. En cada sección de la nave, los humanos cumplían con sus tareas con la serena profesionalidad que se había convertido en el sello distintivo de su especie entre las estrellas. En el puente, Morrison observaba la pantalla táctica que mostraba la flota alienígena que rodeaba su nave 800. El almirante Bexatar se encontraba en el puente del dominio eterno, con sus 3 ojos fijos en la pantalla táctica que mostraba su flota en perfecta formación de ataque alrededor de la única nave humana. 847 naves de la hegemonía zapiriana flotaban en el espacio como depredadores rodeando a su presa. Cada nave, acribillado con armas, que habían reducido planetas a cenizas y civilizaciones a la memoria. El tiempo de conversación había terminado. Todas las naves, listas para el combate, anunció su oficial táctico, un joven Ceterion, cuyas escamas aún conservaban el brillo plateado de la juventud. Armas cargadas y objetivo fijado. Esperando su orden, almirante Bextar. Se permitió un momento de satisfacción. Los humanos habían demostrado una valentía impresionante ante unas adversidades abrumadoras, pero la valentía sin sabiduría era simplemente otra forma de estupidez. Su única nave proporcionaría información valiosa sobre la tecnología humana, suponiendo que algo permaneciera intacto después del bombardeo. Había ordenado a su flota que usara solo la potencia de fuego suficiente para inutilizar la nave, pero incluso así se contuvo. El fuego de 800 naves sería devastador. Señalen a todas las naves, ordenó Bextar. Comiencen a disparar. Inutilicen su nave, pero dejen suficiente intacta para abordar y analizar. En toda la flota de Hegemony, los oficiales de armas recibieron sus órdenes e iniciaron la secuencia de disparo. Los proyectores de rayos de partículas cobraron vida con un zumbido. Los cañones de energía se cargaron a máxima potencia y los tubos lanzamisiles cargaron su carga mortal. La potencia de fuego combinada de la flota era suficiente para esterilizar un continente, más que suficiente para contener un solo crucero humano. La primera descarga estalló desde las naves alienígenas como una tormenta de destrucción pura. Miles de rayos de energía surcaron el espacio hacia el USS Dakota, seguidos de oleadas de proyectiles explosivos y misiles guiados. La potencia de fuego concentrada iluminó la oscuridad entre las estrellas, creando un espectáculo de luz letal que podía verse desde la órbita de planetas distantes. Era el tipo de asalto que había quebrado la resistencia de 17 sistemas estelares diferentes. A bordo del Dakota, las alarmas comenzaron a sonar cuando los sensores de la nave detectaron el ataque inminente. El capitán Morrison se aferró a los brazos de su silla de mando mientras la iluminación del puente cambiaba a alerta roja. A su alrededor, su tripulación trabajaba con la serena eficiencia que le otorgaban años de entrenamiento y experiencia. Disparo entrante, anunció la comandante Park desde la estación táctica, con voz firme a pesar de la magnitud del ataque que se cernía sobre ellos. Múltiples armas de energía, proyectiles y misiles guiados. Impacto en 15 segundos. Todos, prepárense para el impacto, anunció Morrison por el sistema de comunicación de la nave. Escudos a máxima potencia. La voz del ingeniero jefe Rodríguez llegó por el intercomunicador desde la sección de ingeniería. Escudos cuánticos a plena potencia, capitán.
Todos los sistemas defensivos funcionando con normalidad. Las armas alienígenas impactaron al Dakota con la fuerza combinada de una pequeña estrella convirtiéndose en nova. Rayos de energía capaces de atravesar blindaje convencional. El blindaje martilleaba contra los escudos de la nave mientras los proyectiles explosivos detonaban en brillantes destellos de luz y radiación. El ataque fue tan intenso que el espacio alrededor de la nave humana se convirtió en una vorágine de energía destructiva. Anie, el oficial científico de la nave insignia alienígena, Kate Moore, observaba sus sensores con creciente asombro. Almirante, la nave humana ha desaparecido del contacto visual. La energía descargada por nuestras armas es demasiado intensa para una confirmación óptica. Vestar asintió con satisfacción. Ninguna nave podría sobrevivir a ese nivel de potencia de fuego concentrada. Incluso si los humanos poseyeran tecnología defensiva superior a sus aparentes capacidades, el gran volumen de energía dirigida a su nave habría superado cualquier protección concebible. Continúen disparando durante 30 segundos y luego cesen. Quiero que los barridos de los sensores confirmen la destrucción de la nave humana. El bombardeo continuó durante exactamente 30 segundos, llenando el espacio alrededor de la última posición conocida del Dakota con suficiente energía destructiva como para arrasar montañas. Cuando finalmente cesaron los disparos, la zona se llenó de nubes de energía que se disipaban y el resplandor de la masiva descarga de armas. Los sensores de la flota y Gemini se esforzaron por penetrar la interferencia y confirmar su victoria. Lentamente, las nubes de energía comenzaron a despejarse. Kate Moore se inclinó sobre la consola de sensores, ajustando frecuencias y filtros para obtener una lectura clara del área objetivo. Lo que encontró lo obligó a revisar sus instrumentos 2 veces antes de informar al almirante. «Señor», dijo Kate Moore, con un tono de confusión que hizo que Vestar apartara la vista de la pantalla táctica. «Los sensores muestran que la nave humana sigue intacta. No se han detectado daños aparentes». «Imposible», respondió Vestar rotundamente. «Revise su equipo. Ninguna nave puede sobrevivir a ese nivel de bombardeo. He realizado diagnósticos completos 2 veces, almirante. Los sensores funcionan a la perfección. La nave humana no solo sobrevivió a nuestro ataque, sino que parece estar completamente intacta». Como convocadas por su conversación, las nubes de energía alrededor de la posición del Dakota finalmente se disiparon lo suficiente como para una confirmación visual. Allí, exactamente donde había estado antes del ataque, colgaba la nave humana. Su casco no mostraba signos de daño, ni cicatrices de armas de energía, ni restos de secciones destruidas. Se veía exactamente como había sido. Antes de que 800 naves hubieran desatado toda su furia sobre ella, el capitán Morrison miró a su alrededor con cierta sorpresa. El ataque que se suponía que destruiría su nave apenas había sido registrado en sus instrumentos. El blindaje cuántico había absorbido y redirigido todo el bombardeo sin siquiera acercarse a sus límites operativos. Fue como ser golpeado por gotas de lluvia con una armadura completa. «Informe de daños», pidió Morrison, aunque sospechaba que no habría mucho que informar. «No hay daños en ningún sistema de la nave», respondió la comandante Park, consultando sus pantallas tácticas. «Los escudos absorben todo el ataque sin dificultad. Los niveles de energía se mantienen al 97% de su capacidad máxima». La DRA. Kumar levantó la vista de su estación científica con una expresión de interés profesional. «Capitán, esa fue una demostración impresionante. Según las lecturas de energía, nos acaban de impactar con suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna». «¿Y nuestros escudos?», preguntó Morrison. Apenas lo notó. Kumar respondió con algo parecido a la diversión. «La tecnología de red cuántica está diseñada para manejar niveles de energía mucho mayores que los que acabamos de experimentar. Para nuestros sistemas defensivos, ese ataque fue equivalente a una ligera lluvia de verano». Morrison activó el sistema de comunicación, abriendo un canal con la nave insignia alienígena. «Almirante Vestar, fue todo un espectáculo. Muy colorido. Sin embargo, creo que aún tenemos algo que hablar. En la nave insignia alienígena». El puente se sumió en un silencio atónito. Las armas que habían conquistado sistemas estelares y reducido poderosas civilizaciones a escombros radiactivos no habían logrado ni siquiera arañar la pintura de una sola nave humana. Bexatar observó la pantalla táctica, intentando procesar lo que acababa de presenciar. «Almirante», su oficial táctico dijo en voz baja, «deberíamos prepararnos para una segunda descarga». Vestar consideró esta opción. Si sus armas más poderosas hubieran resultado ineficaces,
lanzar ataques adicionales probablemente produciría el mismo resultado. Pero había otra posibilidad que lo heló la sangre. Si los humanos poseen una tecnología defensiva tan avanzada que podrían ignorar la potencia de fuego combinada de toda su flota, ¿qué tipo de capacidades ofensivas podrían poseer? Señor, llamó Kate Moore desde la estación científica. La nave humana está activando lo que parece ser un sistema de armas. Señales de energía nunca antes vistas en nuestra base de datos. Morrison había tomado su decisión. Los alienígenas dispararon primero, demostrando sus intenciones hostiles más allá de toda duda. Su tripulación se había preparado para este momento, y ahora era el momento de mostrarles a estos aspirantes a conquistadores lo que la tecnología militar humana podía lograr al ser puesta en acción. Ryan Morrison le dijo a su oficial de armas: «Creo que es hora de que respondamos a su saludo». Cargue el cañón principal. El teniente comandante Hayes inició la secuencia de activación del cañón de disrupción cuántica del Dakota. El arma se había instalado durante su última reparación, lo que representa la vanguardia de la tecnología militar humana. A diferencia de las armas de energía convencionales que dependían de la fuerza bruta, el cañón cuántico manipulaba las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia a nivel subatómico. El capitán Hayes informó que el arma estaba cargando. Potencia máxima en 60 segundos. Morrison estudió la pantalla táctica que mostraba la flota alienígena desplegada alrededor de su nave. 847 naves llenas de seres que habían optado por atacar en lugar de hablar. No sentía ira hacia ellos, solo la obligación profesional de defender su nave y su tripulación. Los alienígenas habían tomado su decisión. Y ahora conocerían las consecuencias. Apunten al centro de su formación, ordenó Morrison. Un disparo, patrón de dispersión máxima. Hayes realizó los ajustes necesarios en el sistema de puntería del arma. Arma lista y preparada, señor. Morrison respiró hondo y se recostó en su silla de mando. Lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Los alienígenas aprenderían que la humanidad no era otra especie primitiva a la que conquistar y esclavizar. Descubrirían que algunas civilizaciones eran capaces de defenderse con tecnología que hacía que su poderosa flota pareciera de juguete. Fuego, dijo Morrison en voz baja. El cañón de disrupción cuántica se disparó sin apenas efectos visibles. No hubo un rayo brillante de energía, ni una explosión espectacular de luz. En cambio, un pulso invisible de espacio-tiempo manipulado se extendió desde el Dakota a la velocidad de la luz, llevando consigo el poder de desentrañar las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia. El almirante Vestar observó sus sensores mientras el arma humana disparaba, esperando ver alguna forma de nada. El silencio en el puente del dominio eterno solo se rompía por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital y el pitido ocasional de las estaciones de monitoreo. El almirante Vestar se quedó paralizado ante la pantalla táctica, observando con incredulidad cómo una tras otra nave simplemente desaparecían de la existencia. El pulso de disrupción cuántica se había extendido por su flota como una plaga, causando que las naves desaparecieran de la realidad una a una. En 4 minutos, 623 de sus naves de guerra simplemente habían dejado de existir. «Almirante, ciencia». El oficial Kit Moore gritó, con la voz quebrada por el estrés. El efecto de disrupción continúa extendiéndose. Naves de toda la flota reportan una descomposición molecular completa de sus cascos. Cualquiera que sea el arma que usaron los humanos, ataca la materia a nivel subatómico. Bexatar finalmente recuperó la voz, aunque salió apenas un susurro. ¿Cuántas naves quedan? 224 naves, señor. El efecto parece estar disminuyendo a medida que se extiende, pero seguimos perdiendo naves cada pocos segundos. El almirante observó cómo otro escuadrón de cruceros pesados se desvanecía, sus tripulaciones morían sin siquiera comprender qué les estaba sucediendo. Eran naves que habían conquistado sistemas estelares, veteranas de una docena de campañas, naves que minutos antes parecían invencibles. Ahora desaparecían como humo en el viento. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo demandas de rendición de la nave humana. La rendición. Exigía desde una sola nave a los restos de la flota más poderosa de la historia. 300 años de conquista de la supremacía absoluta sobre especies inferiores. Y todo había sido destrozado en menos de 5 minutos por una tecnología tan avanzada que Vestar ni siquiera podía comprender cómo funcionaba. «Hazlos pasar», dijo Vestar, con la voz hueca por la derrota. La pantalla principal cobró vida, mostrando al capitán Morrison sentado tranquilamente en su silla de mando. El humano lucía exactamente igual que antes de la batalla,
sin mostrar signos de estrés ni emoción. Podría haber estado hablando del clima en lugar de exigir la rendición de una flota galáctica. Almirante Vestar, dijo Morrison, con un tono cortés pero firme. Creo que necesitamos negociar nuevos términos para este encuentro. A bordo del USS Dakota, el capitán Morrison estudió la imagen del comandante alienígena en su pantalla. El cambio en el almirante Vestar fue notable. La figura segura y amenazante de sus conversaciones anteriores había sido reemplazada por un ser que parecía haber presenciado el fin del mundo. Morrison sintió una mezcla de satisfacción profesional y genuina compasión por el almirante alienígena. El capitán, el comandante Park, informó desde la estación táctica. La cascada cuántica sigue extendiéndose por su flota, pero su efecto se está debilitando. Las proyecciones actuales muestran que aproximadamente 200 naves sobrevivirán a la interrupción. Morrison asintió pensativo. El cañón de interrupción cuántica fue diseñado para tener exactamente este efecto, creando una cascada controlada que inutilizaría las naves enemigas sin destruir por completo una flota entera. Los diseñadores de armas habían incorporado salvaguardas para evitar la aniquilación completa de las fuerzas enemigas. Reconociendo que la destrucción total rara vez conducía a una paz duradera, Ryan Morrison le dijo a su oficial de armas: «Desactive el efecto cascada. Creo que hemos dejado claro nuestro punto». El teniente comandante Hayes trabajó rápidamente en su consola, enviando la orden de apagado al cañón cuántico. El pulso secundario del arma neutralizó el campo de disrupción restante, deteniendo la cascada antes de que pudiera reclamar más naves alienígenas. Efecto neutralizado, capitán. No se deben perder más naves. La DRA. Kumar levantó la vista de su estación científica con una expresión de curiosidad científica. Capitán, según lo que observo, los supervivientes alienígenas están experimentando fallos completos en sus motores más rápidos que la luz. La cascada cuántica parece haber interrumpido su capacidad de escape. Este fue un acontecimiento inesperado, pero no desagradable. Morrison no tenía ningún deseo de perseguir a los alienígenas que huían por la galaxia, y su incapacidad para saltar a velocidad ultrarrápida significaba que la situación podía resolverse aquí y ahora. Almirante, dijo Morrison, dirigiéndose al comandante alienígena. Estoy dispuesto a discutir las condiciones para la supervivencia de sus naves y tripulaciones restantes. Sin embargo, necesito su palabra de que las hostilidades cesarán de inmediato. Vestar miró fijamente al capitán humano, intentando procesar la magnitud de su derrota. En menos de 5 minutos, los humanos habían demostrado una tecnología tan avanzada que hacía que su poderosa flota pareciera un juguete primitivo. El arma que habían usado no solo destruyó naves. Las hizo dejar de existir en el nivel más fundamental posible. «Tiene mi palabra», dijo Vestar con voz apenas audible. «La flota Hegemony se rinde incondicionalmente». Morrison se reclinó en su silla de mando, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Lo que dijera ahora determinaría no solo el destino de las naves alienígenas restantes, sino potencialmente la futura relación entre la humanidad y la hegemonía zapiriana. «Almirante, quiero que entienda algo importante. El USS Dakota no es un buque de guerra. Somos una nave de exploración con armamento defensivo. Lo que acaba de presenciar fue nuestra respuesta defensiva estándar ante una acción hostil». Las implicaciones de esta declaración golpearon a Vestar como un golpe físico. Si una sola nave de exploración pudo eliminar la mayor parte de su flota con armas defensivas, ¿qué podrían hacer las naves de guerra humanas? ¿Lograr? La idea era demasiado aterradora para contemplarla por completo. «¿Dices que esta no fue tu principal respuesta militar?», preguntó Bexatar, aunque temía la respuesta. «Correcto», respondió Morrison con naturalidad. «Somos científicos y exploradores, no soldados. Nuestra misión es estudiar nuevos sistemas estelares y establecer contacto pacífico con otras especies. Desafortunadamente, las acciones de su flota nos obligaron a defendernos». El oficial de comunicaciones Nathan Bell levantó repentinamente la vista de su puesto. «Capitán, recibo múltiples llamadas de socorro de las naves alienígenas supervivientes. Varias naves informan de fallos críticos del sistema y solicitan asistencia». Morrison lo consideró por un momento. Los alienígenas habían atacado su nave sin provocación, pero también eran seres conscientes en apuros. Los principios de la humanidad no permitían abandonar a personas necesitadas, ni siquiera a antiguos enemigos. El almirante Morrison dijo: «Estamos preparados para brindar asistencia a sus naves dañadas. Sin embargo, necesito garantías de que esta asistencia no se considerará un acto de debilidad ni una oportunidad para reanudar las hostilidades».
La respuesta de Bexatar fue inmediata y sincera. Capitán Morrison, cualquier ayuda que brinde será recibida con gratitud. Mis tripulaciones supervivientes no desean más conflictos con su gente. Morrison se dirigió a su ingeniero jefe. Danny, ¿cuál es nuestra capacidad para brindar asistencia técnica a las naves alienígenas? El ingeniero jefe Rodríguez había estado monitoreando los problemas técnicos de la flota alienígena desde su estación de ingeniería. Señor, sus sistemas se basan en principios que entendemos bien. Reactores de fusión estándar, motores FTL convencionales, nada con lo que no podamos trabajar. Puedo tener equipos de reparación listos en 30 minutos. Háganlo realidad, ordenó Morrison. Y Danny, asegúrense de que nuestra gente entienda que están tratando con supervivientes, no con prisioneros. Mientras Rodríguez comenzaba a organizar los equipos de reparación, Morrison abrió un canal de comunicación a nivel de nave. Todos, aquí es el capitán. La amenaza inmediata ha sido neutralizada y ahora brindamos asistencia humanitaria a las naves alienígenas supervivientes. Todo el personal tratará a nuestros antiguos adversarios con respeto y profesionalismo. La DRA. Kumar había estado analizando los efectos de las cascadas cuánticas en la flota alienígena, y sus hallazgos fueron impresionantes y aleccionadores. Capitán, la cascada eliminó exactamente el 73% de su flota. Las naves restantes sufrieron diversos grados de daños en el sistema, pero todos son recuperables con la asistencia adecuada. El almirante Vestar escuchó al capitán humano organizar las labores de rescate para los supervivientes ceerianos, y la realidad de su situación se hizo aún más clara. Estos humanos no solo habían derrotado a su flota con facilidad, sino que ahora se ofrecían a ayudar a reparar el daño que habían causado. Era un nivel de magnanimidad que nunca había encontrado en 3 siglos de guerra. Capitán Morrison, Vestar dijo: «Debo hacerle una pregunta que determinará el futuro de mi pueblo. ¿Cuáles son sus intenciones con respecto a Theon?» Hegemonía. Morrison hizo una pausa, considerando el peso de la pregunta. Sus siguientes palabras probablemente determinarían si la humanidad conseguía un nuevo aliado o un enemigo vengativo que buscaba venganza por esta derrota. Almirante, la humanidad no tiene interés en la conquista ni la dominación. Buscamos la coexistencia pacífica con todas las especies sensibles. Sin embargo, nos defenderemos de cualquier agresión. Como ha visto, lo que suceda a continuación depende completamente de las decisiones que tome su gente. Vestar asimiló esta información lentamente. Los humanos poseen la tecnología para destruir la hegemonía por completo. Sin embargo, hablaron de paz y ofrecieron ayuda a sus enemigos derrotados. Era un concepto tan ajeno al pensamiento ceeriano que le costó comprenderlo. Y si la hegemonía cesara su expansión y buscara relaciones pacíficas con la humanidad, Bexatar preguntó: «¿Entonces nos encontraría como valiosos aliados y socios comerciales?», respondió Morrison sin dudar. «Creemos que la cooperación entre especies beneficia a todos los involucrados». Por primera vez desde que comenzó la batalla, el almirante Vestar sintió que algo se acercaba. Esperanza. Quizás esta devastadora derrota podría convertirse en la base de un futuro mejor para su pueblo. La alternativa de un conflicto continuo con estos humanos increíblemente avanzados era demasiado terrible para contemplarla. El espacio alrededor del sistema Kepler 442 se llenó con la actividad de las operaciones de rescate mientras los equipos de reparación humanos comenzaban a trabajar junto a las tripulaciones ceerianas. 3 días después de la batalla, el almirante Vestar se encontraba en la plataforma de observación de su nave insignia, observando los equipos de reparación humanos trabajar junto a sus propios ingenieros para restaurar los sistemas dañados en toda la flota ceeriana superviviente. El lugar habría sido impensable hace una semana. Sin embargo, aquí estaba sucediendo ante sus ojos. Humanos y zapirianos trabajando juntos, compartiendo conocimientos técnicos y tratándose con respeto mutuo. El ingeniero jefe Rodríguez había demostrado ser un maestro paciente, explicando las técnicas de reparación humanas a los ingenieros alienígenas que inicialmente habían sospechado. Nos eximieron de cualquier ayuda de sus antiguos enemigos. Las barreras del idioma se habían superado rápidamente gracias al software de traducción y pronto los técnicos ceerianos aprendieron a trabajar con herramientas de mejora cuántica que hicieron sus reparaciones mucho más eficientes que los métodos tradicionales. El almirante oficial científico Kate Moore se acercó con un bloc de datos que contenía su último análisis. Los equipos de reparación humanos han restaurado la funcionalidad completa de 67 de nuestras naves. Las naves restantes estarán operativas en 2 días más. Bexatar asintió lentamente, aún con dificultades para procesar la generosidad que su gente había recibido. Y su asistencia técnica ha sido gratuita.
Completamente gratuita, señor. Incluso nos han proporcionado componentes mejorados para varios sistemas críticos. Nuestras naves serán, de hecho, más capaces que antes de la batalla. Este fue quizás el aspecto más difícil de comprender para Vestar. Los humanos no solo habían perdonado la vida a sus naves y tripulaciones supervivientes, sino que las estaban fortaleciendo activamente. En la cultura zapiriana, los enemigos derrotados eran destruidos o esclavizados. El concepto de ayudar a antiguos adversarios a recuperarse y mejorar era completamente ajeno a su experiencia. El capitán Morrison había pasado los últimos 3 días viajando entre naves alienígenas, supervisando personalmente las reparaciones y conociendo a las tripulaciones cepirianas. Descubrió que eran inteligentes, disciplinados y sorprendentemente adaptables una vez que aceptaron que los humanos no les querían hacer daño. Muchos de los oficiales alienígenas habían expresado curiosidad por la cultura y la tecnología humanas, lo que dio lugar a fascinantes intercambios de conocimientos y perspectivas. El capitán comandante Park llamó desde el puente del Dakota. El almirante Vestar solicita una reunión privada. Dice que necesita negociar los términos para su regreso al espacio de Hegemony. Morrison regresó a su nave, curioso por saber qué quería discutir en privado el almirante alienígena. Durante los últimos 3 días, sus conversaciones habían sido cordiales pero formales, centradas principalmente en los aspectos prácticos de las operaciones de reparación. Una solicitud de reunión privada sugería que Bexar tenía algo más importante en mente. La reunión tuvo lugar en la sala de preparación de Morrison, un espacio pequeño pero cómodo junto al puente. El almirante Vestar lucía diferente al de su primer encuentro. Su postura era menos rígida y su expresión más pensativa. La aplastante derrota que había sufrido parecía haber cambiado radicalmente su perspectiva sobre muchas cosas. Capitán Morrison, comenzó Vestar, debo ser honesto con usted sobre algo que me pesa en la conciencia. Cuando regrese al espacio de hegemonía, se espera que informe sobre las capacidades militares humanas y recomiende nuestro próximo curso de acción. Morrison se reclinó en su silla, estudiando el rostro del comandante alienígena. ¿Y qué recomendará, almirante? Eso es lo que necesito discutir con usted, respondió Vestar. Hace 3 días, habría recomendado la movilización inmediata de todo nuestro ejército para vengar esta derrota. Hoy, después de ver cómo su gente ha tratado a mis supervivientes, me encuentro cuestionando todo lo que creía saber sobre guerra y diplomacia. El almirante hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Capitán, la hegemonía ceeriana se basó en el principio de que la fuerza justifica. Conquistamos especies más débiles porque podíamos, y creemos que la tecnología superior nos dio la autoridad moral para gobernar a los demás. Sus acciones han desafiado todas las suposiciones que mi pueblo ha mantenido durante siglos. Morrison lo consideró detenidamente antes de responder. Almirante, la humanidad aprendió hace mucho tiempo que la verdadera fuerza no proviene de la capacidad de destruir, sino de la sabiduría para saber cuándo la destrucción es necesaria y cuándo la misericordia es posible. Podríamos haber eliminado toda su flota, pero ¿qué habría logrado eso excepto crear miedo y odio? Pero eliminaron la mayor parte de mi flota. Bexitar señaló. 623 naves y sus tripulaciones simplemente dejaron de existir. Y lamento esa necesidad, respondió Morrison con sinceridad. Cada vida perdida en esa cascada representa un fracaso diplomático. Si hubiéramos encontrado una forma de comunicarnos más eficazmente desde el principio, tal vez esas muertes se podrían haber evitado. Esta declaración impactó a Vestar más que cualquier otra cosa que el humano hubiera dicho. En la cultura zapiriana, los comandantes militares se enorgullecían de sus cifras de bajas y sus estadísticas de conquista. La idea de que un capitán victorioso expresara arrepentimiento por las bajas enemigas estaba completamente fuera de su comprensión de la guerra. ¿De verdad lamentas la destrucción de naves enemigas?, preguntó Vestar. Por supuesto, respondió Morrison. Esas naves contenían seres vivos con familias, esperanzas y sueños como cualquier otra persona. El hecho de que decidieran atacarnos no hace que sus muertes sean menos trágicas. El almirante Vestar permaneció en silencio durante varios minutos, procesando este enfoque radicalmente diferente de la guerra y el liderazgo. Finalmente, volvió a hablar. Capitán, necesito preguntarle algo que podría determinar las futuras relaciones. Relación entre nuestras especies. Si la hegemonía cambiara sus políticas para detener su expansión y buscar la coexistencia pacífica con otras especies, ¿estaría la humanidad dispuesta a ayudarnos a cambiar de mentalidad? Morrison sonrió. Era la primera expresión genuinamente cálida que Bexar veía en él. Almirante, nada nos haría más felices que ayudar a su gente a encontrar un camino pacífico hacia adelante.
La humanidad ha cometido muchos errores en nuestra historia y hemos aprendido valiosas lecciones de ellos. Nos honraría compartir ese conocimiento con la hegemonía incluso después de haberlos atacado sin provocación. Sobre todo entonces, respondió Morrison, cualquiera puede ser generoso con los amigos. El verdadero carácter se demuestra en cómo tratamos a antiguos enemigos dispuestos a cambiar. La DRA. Kumar había dedicado un tiempo considerable a analizar la tecnología y la cultura zapirianas durante las operaciones de reparación. Sus hallazgos pintaron la imagen de una especie atrapada por su propio éxito, incapaz de ver alternativas a la conquista porque nunca antes había encontrado una resistencia efectiva. El capitán Kumar informó durante su informe diario: los zafirianos son realmente extraordinarios. Su tecnología puede estar atrasada con respecto a la nuestra, pero sus principios de ingeniería son sólidos y su método científico es exhaustivo. Con cierta orientación, podrían convertirse en valiosos contribuyentes a la civilización galáctica. ¿Qué hay de su cultura militar?, preguntó Morrison. ¿Puede una sociedad construida sobre la conquista realmente cambiar su naturaleza fundamental? Creo que sí, respondió Kumar con seguridad. Toda su visión del mundo se basaba en la suposición de que eran la especie más avanzada de la galaxia. Ahora que saben lo contrario, son notablemente adaptables. Varios de sus oficiales ya han expresado interés en aprender sobre los enfoques humanos de la diplomacia y la resolución de conflictos. El ingeniero jefe Rodríguez había desarrollado una amistad particular con su homólogo ceeriano, un ingeniero llamado Tebar, quien inicialmente desconfiaba de los motivos humanos, pero gradualmente llegó a apreciar el conocimiento técnico que compartían. Su colaboración había resultado en varias mejoras tanto en los sistemas humanos como en los alienígenas. «Sabe», el capitán Rodríguez informó, «esta gente no es tan diferentes de nosotros una vez que se superan las diferencias culturales. Quieren lo mismo que nosotros, seguridad para sus familias, un trabajo significativo y la oportunidad de explorar el universo. Simplemente, lo hicieron mal por un tiempo». Llegó el último día de las operaciones de reparación, y el almirante Bestar se preparó para liderar su flota superviviente de regreso al espacio de la hegemonía. El viaje duraría varias semanas, lo que le daría tiempo para preparar su informe y recomendaciones para el Consejo Gobernante. Sería el documento más importante de su larga carrera y posiblemente el más importante en la historia de la hegemonía. El capitán Morrison y su tripulación se reunieron en el puente del Dakota para despedir a sus antiguos enemigos convertidos en aliados temporales. Las relaciones forjadas durante las operaciones de reparación habían sido genuinas, basadas en el respeto mutuo y un propósito compartido, más que en la necesidad política. El almirante Morrison dijo por el canal de comunicación: «Buen viaje para ustedes y sus tripulaciones. Espero que este sea el comienzo de una larga y pacífica relación entre nuestros pueblos». El capitán Morrison Bestar respondió: «Llevaré su mensaje de paz a mi pueblo, junto con mi más firme recomendación de que aceptemos su oferta de amistad. La hegemonía zaperiana tiene mucho que aprender de la humanidad, y creo que finalmente estamos listos para convertirnos en estudiantes en lugar de conquistadores». Mientras las naves zefirianas supervivientes se preparaban para viajar a velocidades superiores a la de la luz, el almirante Bestar componía sus últimas reflexiones para el informe que presentaría al Consejo de la Hegemonía. Recomendaría la suspensión inmediata de todas las actividades de expansión y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la humanidad. Describiría la increíble superioridad tecnológica de los humanos y su igualmente impresionante capacidad de compasión y sabiduría. Y lo más importante, explicaría que la hegemonía zaperiana había encontrado una civilización que podía servir de maestra en lugar de un objetivo. Los humanos les habían mostrado una mejor manera de existir en la galaxia, basada en la cooperación en lugar de la conquista, la sabiduría en lugar de la fuerza. El último de la nave alienígena.